¿La teología de la prosperidad es una revelación bíblica o definitivamente es un engaño herético disfrazado de fe? Hay iglesias donde el evangelio es cruz, arrepentimiento y servicio, y otras donde es lujo, jets privados y pactos de dinero. Y obviamente la pregunta es inevitable: ¿esto es una revelación o es una herejía la teología de la prosperidad? ¿Dios realmente prometió riquezas a ciertos apóstoles? ¿Transformaron el púlpito en un imperio comercial ellos? Prepárate. Este es un tema que no deja a nadie indiferente. Bienvenidos a Sin Filtros. Para comenzar este tema que es muy actual y que ya se ha hablado mucho, tengo a mi amigo personal aquí. Josué, ¿cómo estás? Bien, con ganas de hablar de esto, aunque creo que voy a tratar de que tú hables más que yo. No, yo en lo posible van a tener esta vez que ponerme, amarrarme las manos, todo porque vamos Contrólate, con todo. No, voy a tratar de controlarme. contrólate. ¿Ah? Partiendo de la premisa de que no existe revelación aparte del texto bíblico. Mira. De ahí para adelante, cualquier revelación que venga es anticristiana. Y lo declara a sí mismo el apóstol Pablo. Aunque venga un ángel con una nueva revelación, considérale anatema o un maldito. Lógicamente está hablándole a Timoteo, le está diciendo, oye, si viene un ángel o viene un maestro y te dice, no, Cristo no murió, adecuando, lógicamente estoy hablando del contexto, ¿Sí? Considérale anatema. Entonces, ¿Y puede considerarse entonces bíblicamente una doctrina que afirma que la falta de dinero es falta de fe? No, esa teoría o esa doctrina específica. es anticristiana. Anticristiana. Es anticristiana. Pero podría llamarse, si somos hijos de un rey eterno que tiene todas las cosas, entonces nosotros deberíamos tener todas las cosas. Sí, pero todas las cosas, según Efesios 1:3, han sido sujetas al dominio de Cristo. ¿Ya? Él nos ha bendecido con todas bendiciones espirituales por medio de en los lugares celestiales, bajo los lugares celestiales, por medio de Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo planteo esa verdad herética a una Biblia que me enseña que estas cosas son de Dios y no mías? ¿Y por qué entonces la gente se agolpa para darle dinero a estas personas? ¿Qué opinas de estas polémicas públicas que están regadas por todos los lugares sobre pastores con mansiones, autos de lujo, jets privados para la obra del Señor? Yo creo que el problema no es los lujos. El problema es el contraste con la obra de Cristo. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Cristo nos muestra que para ser primero, ¿qué debemos ser? Último. Es más, la imagen del cristianismo tenemos que basarla en el siguiente ejemplo. Cristo lavándole los pies a sus discípulos. Todos dicen, no, que humilde le lavó los pies. No, esto tiene un mensaje atrás. Claro, no se trata solo de cómo lo vemos nosotros. El mensaje detrás dice lo siguiente. En las casas de gente adinerada estaban los esclavos. Esclavos de mayor escalafón y esclavos de menor escalafón. Los más bajos. Y los más bajos antes de llegar al más bajo. Porque el más bajo de los esclavos, y lo podemos ver graficado en monitos animados, no sé si te recuerdas, cuando los barcos están los barcos a madera, ¿te recuerdas? Y con remo. Los que remaban iban atados con un grillete, una bola de metal pesada, y remar. Ese era el escalafón más bajo de esclavos, en ese sentido. Pero en las casas, el escalafón más bajo era aquel que lavaba los pies a las visitas. A sus invitados, a las visitas, a sus invitados y al Señor. Y era aquel esclavo que no tenía dientes. Como señal de que él había querido quedarse con su amo y su Señor. Por amor. Le dieron la oportunidad de ser libre. Recordemos que cada cierto tiempo le da la oportunidad a los esclavos de libertad. ¿Quieres irte? Ándate. El año del jubileo. Claro. ¿Y qué hacían ellos? Si ellos querían quedarse, se quedaban, pero
pertenecían ya a la familia, pero como esclavos Como igual. esclavo. Entonces, Cristo lo que hace, se muestra como esclavo, Ujú. el último, y se muestra como este que no tiene poder de decisión. Entonces les dice a los discípulos, hoy día lo hago yo por ustedes, pero mañana ustedes lo van a tener que hacer. Mm. Contrarresta con esta idea de los lujos, contrarresta con esta idea. No estoy hablando de, porque ojo, hoy en día se toma como que Cristo era comunista. No, Cristo no era comunista, no tenía sector político. No. No, ni siquiera le importaba la política, estaba en contra de todo el sistema político. Es más, Ujú. podríamos verlo hasta como cierta anarquista, que no era, Ujú. pero decía, estoy en contra de todo lo políticamente correcto que hacen los fariseos, porque los fariseos no solamente eran Religiosos, eran religiosos, políticos. eran Sí, políticos. tenían un poder político dentro del judaísmo, porque era la conexión política con el Imperio Romano. Entonces era la Sí, autoridad política dentro y eran como los embajadores ante el poder romano. sí, y es más, hoy en día, para entender un poquitito, graficar lo que es Israel, hoy en día Israel se llama judíos porque justamente el único partido político que existe son los judíos. Mm. No existe una, ¿Una contraparte? una contraparte. Entonces, producto de eso es que tenemos que entender que el Señor está en contra de estos planificadores. Es más, una de las parábolas usadas es la del rico y Lázaro, Ujú. que justamente era apuntando a esto, a los fariseos, diciéndole, ustedes que buscan en la riqueza la preponderancia y Ujú. ven todo esto como preponderante, que están en lo correcto, no. El pobre puede estar pobre ahora, pero el día de mañana estará rico en la eternidad. Claro. Y cambia el mensaje. Y eso tiene que ver mucho también con la cultura del exitismo. ¿En qué basamos el exitismo? No recuerdo ni un pasaje bíblico, y es más, a Jeremías, si vemos a Jeremías, le dice, oye, yo soy muy niño, no, yo voy a ir y voy a hablar, le decía. No digas, soy niño, yo voy a ir y voy a hablar. No le estaba diciendo, no, si te van a seguir las personas, no. Jeremías era el profeta llorón, entre comillas, porque le decía, nadie me hace caso. Pero Dios respondiéndole, pero yo no te dije que te iban a hacer caso. Tú Claro. anda y Claro. predica. Sí. Quizás no te van a hacer caso, tienes que seguir haciéndolo. Entonces, basándonos en esas ideas, Entonces tú planteas más que el tema del dinero en sí mismo, el contraste entre la filosofía de vida que plantea Jesucristo como líder eh, versus esta preponderancia más bien visible, muy exitista, muy contemporánea, muy mundana acerca de lo que debe ser un líder cristiano. sí, Ahí está el verdadero distancia entre sí, esto. Ahora, podemos ver otros pasajes donde dice que los pastores deben ser personas austeras, y la palabra austera es una persona que no presume de ningún tipo de bienes materiales, ni en su vestimenta, ni en su casa, sino más bien es una persona austera que tiene lo necesario para vivir y que vive de una manera tranquila y nada más. Los lujos están lejos de eso, los lujos no son necesidades, los lujos son eso, son más bien hedonistas. sí, Entonces lo que buscan es a través de eso mostrar poderío. Eso es un lujo. sí, sí. Y por eso digo que contrarresta un poquitito con cualquier tipo de cultura, eh, podríamos decir, contemporánea. Ya. ¿Por qué? Porque hoy en día se engañan a las masas, lógicamente, hablando y haciendo postulados acerca de que no, mira, por ejemplo, lo que tú decías, yo soy más quitado de ruido, de bulla, Ujú. le llaman, le llamamos por este sector en Chile, por lo menos, algo que totalmente contrarresta a la visión cristiana. No Claro. dice que no debemos tener, sino que Ujú. dice, vivan con lo que necesitan. Eh, Bueno, pues, claro. Vive lo que necesitan. Y lo Yo demás, tengo cuidado de ustedes para el día de mañana. claro, entonces contrarresta con la humildad del Señor, primero, con la visión del reino, Ujú. que no era, ojo, que aquí quiero hacer una aclaratoria, no era pro pobres ni No, pro claro. ricos. No, no. De hecho, hay varias parábolas que podrían sonar hasta capitalismo neoliberal extremo, cuando dice que él le va a dar al pobre y le va a dar al que más tiene. ¿Te acuerdas? Sí, Tratando de poner un énfasis en otro punto, que más bien en la diligencia que cada uno puso con lo que se le fue encomendado. y Pero hace algo absolutamente impopular. Incluso este que no quiso trabajar y no hacer crecer, y por último meterlo al banco para ganar aunque sea un peso claro, de interés. O sea, hace un esfuerzo mínimo con lo que yo te he dado para que crezca. El que tiene esa actitud en la vida, yo eso poco que tiene se lo voy a quitar y se lo voy a dar al que más tiene. Ya
tomando solo ese pasaje, uno podría saltar al otro lado y decir, Dios es profundamente capitalista. Claro, ¿no? Y mira, y siempre pone, hay varias parábolas que se pone a él como el jefe y el señor de algo. Ajá. Por ejemplo, el de la viña, el que lleva gente a los jornaleros Ah, y, sí, le y paga según horario según el y horario le y a paga lo todos mismo. le paga lo mismo. Pero eso es injusto, po. Pero él es justo. Entonces, en base a nuestra justicia, Nuestra mirada, a claro. nuestra mirada, el Señor, ¿qué es? El Sí, Señor es Dios. por supuesto. Y aquí es cuando yo siempre digo, Dios no deja su trono por nuestros pensamientos. Dios no No, deja de ser no, Dios no, por no. nuestros No, cuestionamientos. nosotros somos los que desvirtuamos y nos deja ser porque en el fondo nos deja que estemos insertos en nuestros delitos y pecados, en nuestra forma de vivir. Él nos ofrece una forma de pensamiento y de vida correcta, sabia. De hecho, Proverbio plantea que es un libro para adquirir sabiduría, para comprar, para sobre todo el joven que aprenda cómo llevar la vida. Y da un montón de consejos, incluso para el tema del manejo del dinero, del esfuerzo por el trabajo, del cómo ser solidario, de alejarse del mal, de alejarse de las malas prácticas de ganar dinero fácil. Dice, si ellos dicen, te invitamos, esto lo vamos a ganar muy rápido, hay una parte en Proverbio, incluso matemos, no importa, robemos esto y listo, y vamos a tener dinero. Dice, aléjate de ellos, porque sus pasos en el fondo van a caminar al Seol, Claro. y tú líbrate de eso, que Sí. trae consecuencias. Entonces, ahora, ¿cómo podemos ver esta práctica de pedir pactos económicos, un poco parecido a la indulgencia de los pecados, pero en el fondo para pagar favores, más Sí. bien como una manda en el fondo Sí. católica, para recibir milagros? ¿Tiene un fundamento bíblico esto de pactar con dinero o es una manipulación espiritual? ¿Habrá algún pasaje que nos ayude a entender en la escritura por qué desvirtuaron este tema del pacto? A ver, quiero ser muy enfático en lo que voy a decir. El ser humano, Ujú, el creyente, y usted que me está mirando en la casa, todos ustedes, quiero ser muy frontal en decir, usted no puede pactar con Dios. ujú. No puede pactar con Dios. Dios pactó con el El ser humano. humano, sí. No el humano pactó con Dios. Por eso es imposible que yo le pueda ofrecer un pacto a Dios, No. porque ningún pacto puede suplir el pacto que Él ya hizo con nosotros, que fue cerrado y sellado en la cruz del Calvario. Por eso hoy en día, no sé si tú has escuchado, Cristian, esta cultura de levantar altares. Tú, sí. ¿Qué puede el hombre ofrecer a Dios? ¿Qué puede ofrecer el hombre a Dios? Nada, no puede ofrecer nada. Entonces, si el último altar levantado fue la cruz del Calvario, ese fue el último pacto que Dios mismo levantó y Él mismo pagó. Sí. Por ende, yo no puedo hacer un pacto económico con Dios si Él es dueño ya de todo. Bueno, es simple cuando habla acerca de los diezmos y ofrendas, que es otro tema, pero dice, de lo que hemos recibido de tu mano te damos. Básicamente no es mi dinero, es un dinero que es, o recursos que me han sido ya dados. Sí. Yo simplemente devuelvo, no porque Dios necesite, sino por una actitud de gratitud y para que su obra avance. ¿Qué hacen nosotros? Trabaja el carácter, trabaja la confianza La y la mayordomía. gratitud de saber que ya es todo tuyo, solo que yo estoy administrando. Si viene un jefe mío y me dice, Cristian, mira, aquí tiene una maleta llena de dinero, pues ocúpala, no hay problema. Y si yo te mando a pedir algo, tú sacas de ahí y pagas unas cosas que tengo que ver. ¿Qué voy a hacer yo? Por supuesto, jefe. O sea, me da una maleta de $100,000 y te dice, andate de vacaciones, haz lo que queráis. Pero si necesito algo, guarda y Eso, yo te llamo. ¿estamos mandando un mensaje? Puede ser. ¿Puedes poner que sea mi cuenta? No. No. No, Entonces, pero lo importante es como tú dices. O sea, somos esto es solamente... mío. ¿Qué puede el hombre darle a Dios? No podemos darle nada más perfecto que lo que Dios nos... Mira, lo que Dios mismo nos ofreció. Obvio, obvio. Ese es el punto. Nos enseñó la ofrenda perfecta. Él nos enseñó. Entonces nuestra vida, nuestra perspectiva de vida debe estar basada en los méritos de Cristo y no en nuestros méritos. Quizás lo único que yo he visto, esto es un pensamiento, no es doctrina, esto lo digo yo, no el Señor, con ese valor para aclarar. Yo creo que lo único valioso desde la perspectiva de Dios o lo que Dios espera es mi renuncia, es mi entrega. Sí. Ya, si algo puedo darle, Él podría doblegarme si quisiera, pero absolutamente.
pero Él elige seducirnos a los seres humanos para que respondamos en obediencia. Y la obediencia detrás de eso trae un acto, que es renunciar a mi forma de vivir. Yo digo, ya, lo único que te puedo dar es mi renuncia a quién soy yo y haz lo que tú tienes que hacer. Pero nada mío que yo haya formado, que yo haya tratado de ganar con esto mío, no es nada mío. No, es más, con lo que acabas de decir me recuerda mucho bueno, la nueva traducción viviente habla de este relato de Jeremías, ¿ya? El que me sedujiste y Sí, yo me dejé de sus. sí, Bueno, nueva traducción viviente dice, me engañaste y yo me dejé engañar. sí. Dice, eh, quiero dejar de hablar de ti, pero no puedo, mis huesos queman por hablar de Sí. ti. Y habla de la renuncia que tiene Jeremías acerca de, oye, todos se burlan de mí, pero dice, pero no puedo dejar de hablar de ti. No Mm, puedo dejar de hablar, de claro, mi boca sale juicio, pero no puedo. Entonces, Jesús lo que nos grafica es que nuestra vida es una vida de renuncia a nuestro propio claro. ego, a nuestra propia vanagloria, a nuestros propios designios y por seguir lo que Él ha planificado para nosotros. Sí. Bueno, cuando empezamos a ver esta mirada bíblica del Evangelio, más bien integral y no con 3 o 4 versículos apuntando a necesidades personales, obviamente empieza a haber un abismo entre la postura del pensamiento de Cristo y el pensamiento humano acerca de Ujú. Cristo. Eh, lamentablemente, muchos predicadores de esta teología de la prosperidad han sido acusados de recibir estas donaciones para fines personales. ¿Y cómo afecta eso la credibilidad de la iglesia cristiana o del Evangelio de No, Jesús? definitivamente son un abuso financiero. Ajá. Eso es abuso. Mm. No se dejen engañar. Una cosa es diezmar, otra cosa es ofrendar y otra cosa es dar primicias. ¿Por qué? Porque todo eso va en pos de que el evangelio, como dijiste tú, Cristian, pueda seguir siendo predicado, seguir avanzando, seguir creciendo. Contrarresta cuando hay pactos. ¿Por qué? Porque esto generaliza o genera en las personas escepticismo. Bueno, lamentablemente este tipo de personas lo que hace es manejar el dinero para bienes personales, Sí. definitivamente. Bueno, si recordamos, sin hacer un análisis muy profundo, el diezmo no se trataba de un solo tipo de líder que recibía esos recursos, porque no Ujú. eran dinero en esencia, eran más bien víveres para alimentación, para vivir. Cualquiera podría decir que también es un contexto, que ahora eso se requiere en dinero y con eso compra. Sí, está bien, sí, puede ser. Pero el espíritu era no mantener a 2 o 3, sino a toda la gente que estaba encargada del sacerdocio. Y había muchísimos. Sí. Gente dedicada al templo, a los quehaceres, a los sacerdotes, a la gente que estaba, algunos encargados de música, otros para viudas, para huérfanos necesitados. Entonces el recurso estaba, se solicitaba porque era el diseño de Dios que estaba. Pero el abuso de la administración de esos recursos es donde apuntamos. Sí, Ahí está el gran problema. sí. Grandes mega iglesias crecieron por la bendición de Dios o han sido un modelo de negocio religioso. ¿Cómo lo ves tú? No, para mí ha sido un modelo de negocio religioso. Y quiero apuntar a lo que acabas de decir también, Sí, Cristian. Lógicamente esto también no es para todas las iglesias en lo posible, si todas pueden hacer con el diezmo de entregarle a todos quienes participan, o sea, sería hermoso y es genial. proporcional de a poco, pero tiene que comenzar. Claro. Y hay iglesias que no pueden, Ujú. lógicamente por costos, vaya a saber uno, por arriendos de locales y muchas cosas que pasan también. Es entendible en varias situaciones, pero específicamente en el contexto de megas iglesias es un abuso. Sí. Es un abuso. ¿Por qué? Porque tenemos ejemplos de montones, de montones. Tengo y recuerdo un video donde una persona que hablaba de la teología de la prosperidad decía que ella le ordenaba a los ángeles buscarle sus joyas. O sea, para un poco. De partida, para un poco. Los ángeles no son tus servidores, De partida. son servidores de De Dios. Dios. Sí, 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 sí. Son servidores de Sí, sí, Dios. sí. Son mensajeros que conectan la idea del servicio, le sirven a Dios para nosotros decirnos cosas, indicarnos cosas, pero ya, eso es todo. Con respecto a los planes de Dios, no con respecto a los planes humanos. Eso estoy muy de acuerdo. Ahora,
Lamentable, muy lamentable el hecho que el abuso. Pero ¿sabes lo que me da más pena a mí? No es el abuso, sino cómo la gente insiste en la ignorancia de no entender. Tiene miedo a tomar sus cosas e irse de ese lugar. Lo que pasa es que ellos ven, y aquí está el error que creo, Cristian, en que ellos ven que esta iglesia es, podríamos decir, exitosa, viéndola en cuanto a los números, cuantificándolas. O sea, Que ay, el edificio, el que la edificio, comodidad, la que la comodidad. cantidad, que cuán influyente es la comunidad Claro, cristiana. y la música, y nota, la Uh, música, o sea, hoy tienen músicos en vivos, sí. tienen músicos, perdón, músicos en vivo. O sea, esa idea, contrarrestando con iglesias que se predica la salvación, se predica la gracia, se predica el amor de Cristo, también el despojarnos de nosotros mismos Ujú. para que Cristo crezca, contrarrestan. No es más vendible. No es vendible predicar el evangelio a predicar la prosperidad. Ajá. Y gracias a esa idea es que el crecimiento numérico nos indica el crecimiento o equivale más a aprobación. En la Biblia muchas veces la fidelidad se redujo en las multitudes. Es más, un texto bíblico. Cuando el Señor le empieza a hablar a las multitudes Ujú. y le dice, ustedes vienen por los panes y los peces. ¿Recuerdas? Le sacó Claro. al tiro la mirada. Y empieza a decirle varias cosas y empieza a ver que se van las personas. Y el Señor les dice a los discípulos, ustedes si quieren también váyanse. Si quieren, váyanse también. No, no es un tema de no convocar, sino de presionar a la gente a estar conmigo, ¿no? Lógicamente, entonces los discípulos dicen, y salta Pedro y le dice, oye, ¿a quién más iremos si solamente tú tienes palabras de vida? Mm, Y es producto de eso que nosotros podríamos decir que algunas iglesias hoy día crecen en base a lo numérico, pero no predican el arrepentimiento. tan profundo tienen arraigado lamentablemente que la bendición de Dios está sobre la cobertura de ese apóstol, de ese pastor. Es que si tú te mueves de aquí, yo la otra vez vi un video que la verdad que fue horrible, horrible, o sea, energía del porte de un camión, una manipulación, lamentablemente de un pastor chileno, que hablaba acerca de, puso una planta y cortó una ramita de la planta. Entonces hasta ahí está bien. Miren la planta. ¿Cuál tiene más posibilidades de vida? ¿La que está en la tierra o la que está acá afuera? La que está en la tierra, ya. ¿Cuál tiene, aunque yo le eche agua a esto va a crecer o no? No va a crecer. Si yo lo trato de volver a injertar aquí, la aprieto aquí, ¿esto va a funcionar? Lo más seguro es que no. Si yo la vuelvo a plantar al lado del otro árbol, ¿cuál de los dos va a vivir más? Y finalmente hace un poco la analogía de la vida verdadera. En el fondo, mi padre, el labrador, ustedes están pegados a mí. eh, Hace eso con una planta y en el fondo estaba refiriéndose al hecho de estar al lado de él. Así de Como herético. ligado a él Yo como soy el pastor. tronco. Que herético y que egocéntrico y narcisista. Uf, Perdón que uf. lo diga, porque ese texto en sí, Pero por supuesto, o sea, está hablando de Jesús. y está hablando del carácter de él, fomentándolo en nosotros, producto de él, Pero por supuesto, de o sea, su savia que nosotros ocupa una crecemos. analogía basado en un pasaje bíblico, pero para manipular a las personas que se queden con él. Muchas de las cosas que te están pasando en la vida son porque estás fuera de las ramas. A ese nivel de manipulación, o sea, hay que entender que la teología de prosperidad no solo se trata de dinero, se trata también de riqueza material. La bendición espiritual es sinónimo de riqueza material. Confesar con la boca produce realidad, el decláralo. ¿Ah? Decláralo, eso es lo más anticristiano que hay. Pensamiento psicológico, o sea, programación neurolingüística, PNL llaman algunos. Dar dinero activa bendiciones multiplicadas. La enfermedad es falta de fe. Es impresionante. Y el éxito visible, como tú bien decías, confirma una fe verdadera. Que los demás vean que yo soy exitoso y el éxito no es otra cosa, o el exitismo en ese contexto no es otra cosa, es que me vean prosperando en lo visible. Pero nunca prospera mi alma, no prospera mi vida interna, etcétera. No, no, lo visible.
Es más, Y por eso vemos una iglesia de 500.000 personas, es una iglesia con el favor de Dios. Una pequeña iglesia en una casa con 4 personas en una reunión, eso no es favor. no le falta mucho, o sea. O sea, mira, planteándolo desde este punto de vista cristiano, y quiero graficarlo de la manera más tranquila posible, porque este tema me despierta Ciertas pasiones, ciertas pasiones y no muy buenas. y no agradables. No, no, pero mira, planteándolo desde el punto de vista en que no, no, no están ligados al evangelio. Y Ya. es más, están ligados más al judaísmo que al mismo cristianismo. Ajá. Porque como decíamos en un principio, los fariseos hablaban de esta riqueza, esta preponderancia, este tener, este no tener, este enfoque más podríamos decir, tergiversado respecto a cómo eh, ser exitosos. Bajo la perspectiva de Dios, claro. Claro, y nosotros desde el cristianismo pensamos en que no, entre más nos negamos a nosotros mismos, a nuestros El deleites, joven rico lo tenía todo. y Y no dijo, te dejo, falta algo. Véndelo todo a los pobres y y sigue. producto de eso es que, Despójate de todo lo que tienes. claro, y el evangelio significa, ¿qué cosa? Despojarnos. ¿Sí? Es más, Hebreo lo grafica de esta forma. Él siendo y teniendo forma y siendo Dios, no miró esto como algo a que Se aferrarse despojó. y se despojó. Sí, sí. Y se hizo humilde, llegó a lo más bajo. ¿Y qué hizo Dios? Se lo exaltó hasta lo más grande. Pero fue Dios, Sí, sí. no fue el ser Por humano. esa actitud de despojos que Dios te exalta. Ahora, esta teología de la prosperidad surgió como un mensaje de esperanza para los pobres o vio caldo de cultivo en medio de esta situación, por eso que tomó fuerza, o como un sistema que se enriquece a costa de ellos, ¿realmente le quiere dar esperanza o es un sistema que se enriquece simplemente? No, ¿O es un modelo de negocio para enriquecerse? aunque haya surgido como, o se presenta como una Su esperanza para los... lenguaje sea así. Sí, aunque se presente como un mensaje de esperanza para los pobres, en la práctica sí suele cargarlos de culpa. De Uh, culpa. Si no prosperas es por falta de tu fe. Si no prosperas es porque Dios está enojado y molesto contigo. sí, Y en vez de liberar, oprime. sí. Yo tengo ciertos pensamientos que muchas veces trato de no plantearlo y, Plantéelo, está bien. Estamos en confianza. yo por ejemplo, eh, estoy en contra de todo lo que sea progresismo eclesial. Ujú. No me llama la atención. Y uno de esos es decir, oye, ¿sabes qué? Cuando dicen, no, el diezmo aquí, que empiezan a hablar contra el diezmo, yo considero que el diezmo es bíblico y para mí, yo lo hago por mi conciencia y por yo estar tranquilo porque entiendo que es de Dios y listo, se acabó. Pero, ¿qué pasa cuando hay una viuda y no tiene ingresos? Y esto es lo que hace el Evangelio de la Prosperidad. A la viuda le quita aún las dos blancas Mm. para que diezme y para que pacte con el Señor, porque esas dos blancas van a ser 4 y esas 4 van a ser 8 y anda haciéndolo así. Yo no creo en que podamos pactar con Dios. Yo no creo en que Dios sea un banco celestial, como algunos lo han dicho. No, yo creo en que Dios mira la actitud del corazón y sabe que a pesar yo de dar estas dos, no estoy diciéndole, Señor, multiplícala. No, estoy diciendo, Señor, dependo de ti. Mm. Y está ahí cuando nosotros decimos, y dice el texto, que busquemos el reino de Dios primeramente. A mí me ha producido esto. He pasado por diferentes etapas en mi vida y en algún momento también no concilié con la idea, pero participé en medio de comunidades así, que me fueron haciendo ruido hasta que no estamos hablando de gente malévola, aunque hay algunas, lamentablemente, organizaciones religiosas, porque ni siquiera apoyamos la iglesia, eh, que abusan abiertamente. O sea, vamos a levantar dinero porque andamos corto de caja, o sea, literalmente. O sea, como una cosa es que está mal, o sea, de Una verdad. cosa es levantar una ofrenda porque nos falta para pagar el arriendo. Sí, pero otra cosa es porque quiero. Porque me No quiero sé, ir de pues hay viaje. iglesias realmente que compraban cámaras de televisión, 20 millones de pesos en una ofrenda
y después a los 3 meses ya ni ocupaban las cámaras. ¿Qué propósito tiene eso? O sea, una visceralidad de alguien que se le ocurrió poner cámaras y después no las ocupó. O sea, es antisabio, anti lo que Dios establece. Claro, Siéntate primero a ver si vaya a poder hacerlo o no. claro, si tenéis las personas encargadas que puedan hacerlo, gestionar todo. O tengo este templo y lo vendo para construirme uno más grande y después otro más grande, después para otro más grande. Pero después tengo que estar presionando y presionando y presionando. No, es que todo gira en torno a el dinero porque es lo que les falta. O sea, es entendible que muchas veces, y bajo lógicamente un modelo económico que presiona a las personas, es lógico que vamos a necesitar dinero. Una cosa es este tipo de modelos económicos, Sí. pero otra cosa es que este tipo de modelo económico lo llevemos a las iglesias. Mm. O sea, nosotros ya, como recién hablamos, yo por mi postura creo en el diezmo, creo en la ofrenda, creo en la primicia. Ajá. En mi postura. Yo lo creo así y bueno, será. Pero otra cosa es estar levantando ofrendas porque Dios me reveló o Dios me dijo a través de una visión que yo tenía que tener el iPhone 17. Claro. Porque el siervo necesita... Porque, ojo, que hace pocos días vi ese video. Sí. Y muy chistoso. y perdón que te lo diga, veo a pastores con zapatos rotos, usados 5 años seguidos, que no levantan una ofrenda para comprarse zapatos porque ellos dicen, si Dios quiere darme, Él me lo da. Y yo he escuchado la antítesis de eso cuando alguien dice, si usted no tiene, ¿por qué no pide? Usted no sabe ocupar esos principios del reino. Es- Mientras no lo entienda, usted va a ser pobre. Pedirle a Dios está bien, pero pedirle a Dios. Mm. Y es más, mira, voy a contar una Me infidencia. está provocando más que el café esto, me está subiendo la Sí. temperatura. ¿Por qué tomar café? Mira, voy a contar una Son infidencia. unos abusadores. Yo con Francisca, y aquí me van a, quizás las redes sociales me van a... esto es para incendiar. Ping. Yo con Francisca fuimos padres sin casarnos. Ya. Sin casarnos. Ella iba a cumplir 19 años, iba a cumplir 24. Ujú. Y resulta que yo meses antes de que supiera que Francisca estaba en gestación con mi hija, tuve, íbamos a ver un partido de fútbol con mi hermano y mi hermano me dice, hermano, hagamos una carne en la parrilla. Ya. Una barbacoa, dijiste el otro día. Una ¿cierto? barbacoa, sí. Ya, hagamos esto. Y yo, ok, le digo, pero ¿sabes qué? Yo estaba sin trabajo, Cristian. Ya. Estaba sin trabajo. Y Francisca había estado de cumpleaños un día antes de esto. Mm. Y le digo, ¿sabes qué? Yo no tengo dinero. Me dice, ya, ok, yo transfiero. Anda tú a retirar. Ok, le dije, voy. Y sin mentir, le digo a la persona, sáqueme tanto porque la tarjeta va a pedir fondos. Entonces, sáqueme tanto. Ah, ok. ¿Sabes qué, Cristian? Y no estoy mintiendo y Dios me está mirando. Cuando sale el voucher, en mi primera acción, y no sé, y hasta el día de hoy no sé por qué lo hice, fue mirar el voucher. Y cuando miro el voucher, yo antes de llegar allá, yo iba pateando las piedras sin mentir. Y decía, Señor, no encontrarme 10.000 pesos para hacerle un regalo a Fran, porque no tuve para hacerle un regalo. Y esto no lo cuento orgulloso, por favor, no lo cuento orgulloso, pero sí lo cuento como una anécdota. Y pateando las piedras y decía, no encontrarme un dinero para poder comprarle algo como regalo de cumpleaños. Y, Señor, pucha. Y llego, veo el voucher y con la sorpresa que me llevo cuando saco el voucher, acá en Chile medimos por pesos chilenos. Claro. Y en la cuenta bancaria yo tenía 250.000 pesos chilenos. Ujú. ¿De dónde salieron esos 250.000 pesos chilenos? Ujú. No tengo idea. Ujú. Pero yo nunca le dije y nunca dije, no, declaro que no. Solamente fue decirle, Señor, tú sabes mi condición, no tengo nada. Sí. Me gustaría tener algo. Sí. Dios sabe nuestras necesidades, dice, antes que nosotros se las pidamos. Y imagínate la emoción de llegar corriendo a mi casa, mamá, y llorando. Y le digo, mamá, mira lo que me pasa, mira. Y mi mamá dice, ese es el Señor, ese es tu Señor. Y yo le digo, no, no es mi Señor, es mi papá. Él es mi padre. Él sustenta mis necesidades. Entonces, muy diferente y contrarresta mucho a esta teología de la prosperidad en pedir para nuestros gustos. El Señor, como tú dijiste, Cristian, sabe nuestras necesidades, pero Él también conoce nuestro corazón y sabe cuándo vamos a errar.
Claro. Él sabe lo que necesitamos y lo que no necesitamos. Eso es. A ver, Dios tiene todo el poder, dice. Cuando las bendiciones de la obediencia establece, dice, y todo lo que hicieras prosperará. Pero antes tenéis que obedecer a todos. Y todas estas bendiciones nos seguirán si nosotros obedeciéramos. Buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a ser añadido. Dios no tiene problema con los recursos, pero sabe perfectamente cómo sí es el corazón humano. Ahí sí él sabe muy bien. Y sabe que nosotros nos envanecemos con muy poco. ¿Te acuerdas lo que pasó a Jonás con la calabacera? Sí. Bueno, eso es. Le regalaron un techito y después pensaba que era de él. Y el Señor dijo, ya, vamos a armar la carpa. Y dice, ya, me sacaste. Claro. ¿Qué, me estáis tocando el techo? Es como, es decir, somos así, Sí. somos literalmente así. Ahora, ¿por qué tantos líderes de esta teología de la prosperidad han enfrentado escándalos financieros? ¿Hay falta de ética? ¿O una mala interpretación bíblica que finalmente lo está empujando hacia eso? A ver, yo creo que son ambas cosas. Y aquí no podemos tapar el sol con un dedo, Cristian. Yo creo que en la situación económica después de pandemia, post pandemia, en todo Latinoamérica, yo creo que no hay ninguna persona que no haya tenido problemas económicos. Ah, por supuesto. No, yo creo que no hay ninguna. Sí, sí. No hay excepción a eso. O sea, una que otra podría ser, pero todos tuvieron problemas económicos. Entonces, plantear desde mi vereda y decir, no, está mal que entiendo. No, problemas económicos podemos tener todos. Incluso podemos llegar a tener problemas con terceros productos de esto. Eso no lo voy a negar nunca. Pero otra cosa es tener una mala ética. ¿Cuál es la mala ética? Que por lo menos podemos ver en ellos. Es que tomar cosas que no nos corresponden para vivir a gusto. Por ejemplo, si en plena pandemia yo pedía ofrendas para mantenerme y el hermano que me ofrendaba estaba peor que yo, eso es antiético. Y eso es una práctica que por lo menos en los seminarios teológicos se enseña acá en Chile. Yo también creo que, por ejemplo, el nivel de... Me van a golpear los teólogos de la prosperidad. Cosa que me importa, me importa tanto como el chicle que tengo pegado en el zapato. ¿Existirán los teólogos de la prosperidad? Yo creo que no. O sea, a ver, conozco a uno del cual nombré la otra vez que no creo ni siquiera denominarlo pastor. No voy a repetir el nombre porque para qué. No sé quién. Pero es doctor en teología. ¿Cómo se llama? No, ya lo dije. Ya. Pero es que yo no sé. En otro programa, en otra circunstancia. Pero para ver si... Memo. ¿Cómo? Guillermo le dicen. Ya. Ya, ahora me entendiste. Ya. Dejémoslo hasta ahí. Él es doctor en teología. ¿En qué teología? Sí, señor. Quiero saber qué instituto sí. firmó su certificado teológico. Lo tiene. Perdón, pero yo conozco a pastores, a teólogos, realmente teólogos, que su teología, perdón, pero es una, no sé cómo lo llamarán en Colombia, sé que le llaman chupa, parece, es una escoba. Su teología es para barrerla. Sí. ¿Por qué no existe? Por eso te digo que esa teología, o sea, la teología del pensamiento humano, entonces. Bueno, pero el punto es el siguiente. No aguanta más, Josué. ¿Ah? Uy, justo me enfocaron. Justito. El señor director capta todas nuestras emociones. Hace zoom. Primer plano. Ya. La verdad es que yo creo que los gobiernos deberían investigar esta iglesia y meterlos presos. Yo creo lo mismo. Así de simple, o sea, no, cero, impunidad absoluta, falta de rigurosidad administrativa. Yo sé cuánto es difícil, he tenido un par de emprendimientos y siempre me cuesta muchísimo pagar los impuestos, me cuesta mucho mantener un orden porque te va pillando la máquina. Entiendo eso. Y cuánta gente se esfuerza por ganar de forma honrada su dinero, pagar los impuestos y todo. Y estas personas hacen lo que quieren. O sea, literalmente, bolsos llenos de joya adentro. Cuentas bancarias abultadas mientras su grey, si es que podríamos llamarlo así, hermanos de su congregación no tienen que comer. Mira, yo conozco otras realidades también. Y a ellos les falta fe, por eso están así. No, imposible. Mira, hay realidades de iglesia también que... Un ejemplo, voy a dar un ejemplo. Si la iglesia es grande, ya ok, es grande, es numerosa, bien. Pero ¿qué ha hecho con lo que ha entrado? Creó un colegio. Sí. Creó una fundación.
tiene esto, Ujú, compró este local. ujú, Eso me habla de un pastor o de ujú, alguien que está a cargo con una visión acertada. Crear un colegio con valores cristianos ujú, y bien en educación, ujú. que los niños puedan desarrollarse sanamente y creciendo. ¿Por qué no? Oye, pero te hago una pregunta, José, que tiene que ver con esto. ¿Un pastor de una comunidad debe ser el administrador de los bienes de la comunidad? Es complicado ¿Qué dice la Biblia sobre la función pastoral? cuidar de la iglesia, cuidar de la grey. O sea, Ya. el obispo está encargado de cuidar de la grey. Mira, ¿Qué hicieron los apóstoles cuando aumentó el trabajo? ¿cómo? ¿Qué hicieron los apóstoles cuando aumentó el trabajo ministerial? Fueron delegando, ¿Y en qué delegaron? justamente en la administración. La administración de los recursos. Sí, justamente en la administración. Pero ojo, Pero no soltaron el trabajo pastoral. y ese es el tema. Cuando crece, yo por eso digo, hay iglesias chiquitas que muchas veces no es necesario. No, 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 claro. O Y sea, iglesias ya. y aún así, una iglesia de 4 personas, digamos mínimo, 3 para tener un directorio y una Sí, corporación, que es lo sí, mínimo, es lo mínimo. aún así se nombra un tesorero. Sí, Y el tesorero no puede ser el presidente. y justamente, por ejemplo, mira, yo te voy a dar un ejemplo, el caso de nuestra iglesia. En nuestra iglesia hay un tesorero Ajá. y es la persona encargada de contar las ofrendas, llevar el conteo, cuánto hay, Sí. cuánto se hizo, se cierra, se guarda, se deposita. Sí. Y hay una cuenta que estamos en transición Ujú. a tener la cuenta propia de nuestra iglesia. Su corporación, sí. Estamos en transición a eso. Dios quiera, ya salga luego también. Porque desgraciadamente estamos ocupando la cuenta personal de alguien Ajá. para que sea depositada la ofrenda. Pero está todo transparentado. Si alguien viene y pregunta, Ahí está. ahí está. Claro. Ahí está. Está puesto aquí. ¿Por Que- qué? sí, es que Por- se está abusando mucho. sí, y es por eso digo, Cristian, es una visión que se tiene que enseñar en las comunidades teológicas. Yo no dije que es fácil, yo dije que una transición a un ordenamiento financiero en una cultura que ha sido muy desordenada va a costar una década quizá o más. Tienen que haber cursos de capacitación. También creo que, por ejemplo, deberían haber sueldos. Yo creo que las comunidades deberían pagarles sueldos a sus pastores porque son trabajadores hacia la comunidad. Es más, Dios mismo lo estableció y dice, eso era el sistema de diezmo, no era otra cosa de que haya alimentos En y la recursos para que los que servían en el ministerio tuvieran para Sí. mantener sus familias. Ahora, Está bien, eso está, Dios lo dijo, sí. fin, está bien. Pero concentrar todo el poder en una sola familia, en una sola persona, es obvio que eso está mal. Ahora, como te decía en un principio, como te ¿Nos decía metimos en problemas? no, yo creo que estamos bien. ¿Está un problema, director? ¿No? No, estamos bien. Estamos bien. Nuestro director Bizarrap, así se ve como... Yo creo que como te decía en un principio, cuando esto es solamente eh, abocándolo a la mega iglesia, como estamos hablando, Cristian, Sí. cuando pasa esto en megas iglesias donde hay cientos de servidores y no reciben un salario, un sueldo o algo, ahí estamos en un abuso. Ahora, si lamentablemente, como tú decías, hay 4 hermanos, ¿cierto? Y un solo pastor y se recibe el diezmo, Es que es proporcional a lo que va sucediendo, pero lógicamente, no es exponencial. no es ¿Qué exponencial. significa? O sea, si una iglesia está obteniendo 300.000 pesos o $300 de recursos mensuales y al pastor necesitamos pagarle un cuarto de tiempo porque no tenemos para más, se le dará la prioridad a eso y el arriendo del local o los cobros mínimos de luz, agua para la comunidad y ya. Después, si hay más ingresos, trataremos de llegar a un sueldo Un para que sueldo esté acorde, tranquilo, claro, acuerdo a su realidad y a su comunidad. claro. Si yo vivo en Chile y el sueldo promedio de una persona es de 800.000 pesos, $800, algo así en los Estados Unidos, eso es lo que más o menos se gana en Chile, Y creo que mucho menos, menos, creo que $600, un sí, poquito más que el mínimo, que es como el promedio, el promedio. ¿ya? Eh, Entendemos que una familia de un pastor que tiene 1, 2, 3 hijos no sería descabellado tener un promedio de $1.000 o $1.500 para 1 o 2 hijos máximo y si tiene 3 o en la universidad aumentaremos un poco. Ya, ok, pero ese es el promedio nación. Claro. Pero tú no puedes tener un pastor que está ganando 10.000, 15.000, 20.000, $30.000 mensuales, mientras gente en su congregación no alcanza ni el mínimo país.
Eso Eso es el está abuso. mal, eso es abuso. Eso es el abuso. No es un tema menor, es un abuso. No, Es desproporcionado. y ojo que no estamos, y aquí Cristian hay que aseverar, no estamos hablando de las iglesias con poco poder adquisitivo, No, no, no. estamos hablando de las megas iglesias. Sí, sí. No estamos hablando, y como dijo Cristian, de un pastor que ya con suerte está llegando a los $1.500. Sí, claro. Y con $1.500 mucho para trabajo. un país como Chile es como para mantener un hijo y medio. Sí, Eso, Sí. y sin lujos. Y sin para lujos. tener tu casita, tener un auto con quien moverte y lo alimenticio. Ni siquiera creo que alcance para ahorrar. yo creo que no. O sea, como, ya, eso es. Y a eso súmale que quizás va a tener que este pastor para ingresar y diezmar hacia adentro, porque Ajá. tengo el caso de mis Sí. pastores, que los dos no diezman a otros pastores, sino que diezman hacia adentro de la iglesia para poder La comunidad. financiar el arriendo del local donde estamos. Esos son detalles tan simples de hablar y abiertos que están o sea, la administración es súper simple. Yo no soy un administrador por naturaleza, pero he entendido el valor de la administración porque te da tranquilidad. Sí. Pero también te somete a no dar rienda suelta a tus pasiones. Y ojo, aquí quiero hacer una aseveración, Cristian. Porque sé que van a salir comentarios de que no, el diezmo no es bíblico y su realidad es completamente diferente. Hay corporaciones eclesial, tanto reformadas, cristianas, evangélicas, que son tan sólidas en cuanto a historia que ya tienen recursos formados desde mucho antes como para poder ellos mismos costear la vida de sus pastores. Es más, les pasan casas, les dan las comodidades Hay necesarias. comunidades que dan jubilación. Hay Claro, comunidades que a cierto tiempo le dicen, pastor, usted ya suficiente Claro. y ahí estamos pagados su jubilación. pero no es la realidad No, en lo global, económica. yo creo que ni siquiera son el 5% de Claro, las y no comunidades. es la realidad económica tanto latinoamericana Ajá. como chilena. Así Pero que una buena administración puede llevarte hacia allá. Sí, no, A lógico. lo mejor no con lujos, pero sí con una buena administración puede llevarte hacia allá. Y lógicamente progresando en el tiempo. O sea, todo comienza desde algo. Todo tiene un comienzo, como hablábamos. Por ejemplo, simplemente una comunidad podría exigir los libros. ¿Sí? O sea, una corporación de carácter público o privada, Sí. pero de la cual tú eres parte como socio de esto, que tú firmas un libro de la cual eres parte de la comunidad de la asamblea, en el fondo, tú tienes derecho a ver dónde están los libros de ingreso Sí. y egreso. Sí. Eso no es algo, no es un insulto, es un derecho legal. Pero te aseguro que nadie lo hace. ¿Por qué no lo hace? Porque cuestiona al líder. Claro. ¿Y cuestionar es malo? No, todo lo contrario. Es sano. La teología nos enseña a cuestionar. Partiendo sea, de esa base. Creo que mientras exista ignorancia, el abuso va a mantenerse. Sí. Ya, y lo otro es que, bueno, pero la ignorancia particularmente, porque yo no me quiero mover de una comunidad, porque a lo mejor voy a estar fallándole a Dios, a lo mejor no voy a estar de acuerdo a la voluntad de Dios si me voy de aquí, debo quedarme para orar. Me voy No, a secar. hermano, de verdad, váyase, su pastor no va a cambiar. Es así de simple, no va a cambiar. Y si usted vaya y dígale, pastor, en privado, no en público, vaya Sí. en privado y dígale, pastor, yo creo que eso está haciéndose mal. Y vea, ore y vea el resultado. Ahora, una de las cosas que se nos enseñó, y doy gracias públicamente a mi profesor de teología cuando nos enseñó esto. Diga su nombre, Bueno, Gustavo Robles. Y después le manda el video también. Pastor Gustavo. Pastor Gustavo, lo mencionaron, Pastor Gustavo. Sí, una de las cosas que nos enseñó, y yo creo que a todos los alumnos nos quedó grabado esto, es que nosotros no estudiamos teología para justamente enjuiciar a nuestros pastores, y menos en público. No, claro. Si ellos nos piden la opinión, nosotros la daremos en su debido momento en privado. Ujú. Y como tú acabas de decir, no estamos llamados a enjuiciar en público a nuestras autoridades de No. momento, sino que estamos llamados a preguntar, a consultar y en privado. Porque una de las cosas que yo siempre he aprendido, Dios no avergüenza a nadie. No. Dios no avergüenza a nadie. El juicio público o en el escarnecimiento hay que tener cuidado con ellos. Es más, el escritor bíblico dice que bienaventurado es el hombre que no se ha sentado en silla de escarnecedores. Escarnecedores, sí. O sea, hay que tener cuidado con lo que hacemos. Yo creo Ahora, que hay que ser, yo creo que hay que ser un poquito más que cuidadoso. Creo que hay que denunciar. Creo que hay que, además, ser inflexible en aquellos que insisten en el pecado. sí.
porque eso es un pecado, Sí. ¿ya? La avaricia es un pecado. Yo no soy pecador, yo sí soy pecador. Pero Dios me habla en el corazón y tengo que agachar y tengo que arrepentirme. Y de vez en cuando también he sido expuesto con mi hermano en privado. Cristian, eso no está bien. Y lo primero que uno siente se siente mal. Y tiene una reacción de rabia. Entiendo esas emociones. Pero cuando el Espíritu de Dios está viviendo en ti, en silencio, y decir, pucha, hay algo que de verdad yo estoy cambiando. Y pida perdón. Mira, si pida perdón, haga cambio. Así de simple. Ahora, basándose en esto que estamos conversando, yo me imagino que se han producido muchos daños emocionales detrás de este tipo de cosas. Gente que ha querido creer una sanidad. En otros programas estuvimos hablando acerca de gente que cobra por orar, eh, cobra por la sanidad. Entonces, cuando eso no se ejecuta, tú manipulas esas emociones y destruyes corazones, familia. Produce crisis de fe porque dice, no oré lo suficiente. Dios no me va a escuchar. No ¿qué estoy haciendo? Yo estoy en pecado. Y ellos te cobran por eso. Ahora, ¿qué pasa espiritualmente con esos creyentes que sembraron dinero esperando un milagro que nunca llegaron? ¿Qué pasa con su corazón, con su familia, con su fe? No. O sea, que hay una frustración enorme. Quedan heridos totalmente. Se frustran. Y la primera culpa es de Dios. Mm. Y perdón que lo diga A él de le esta echan toda la forma. culpa, claro. Perdón que lo diga. Pero no se dará por inocente aquel que ocupa el nombre de Dios en vano. Eso me encantó. No se va a dar por inocente aquel que El ocupa el nombre de Señor Dios. me dice para ti. Uy, anótenle una más. Todo Ojo, aquel que tomara el nombre del Señor en vano, esto dirigió a muchos de los que se denominan profetas, tengan mucho cuidado. Si Dios no les ha hablado, esa es una cuenta que van a por cada vez que utilicen el nombre de Dios que estaba hablando, ustedes van a pagar una cuenta. ahora, ojo, que yo creo en la profecía Yo no dije estática. eso, No, dije que hay espera. que estar seguro. No, sí, no, ojo, porque yo creo en la profecía estática como también en la de predicar el evangelio, ojo, Sí, sí, porque las dos. existen estas dos y es algo que no podemos, pero como tú dices, el Señor me dijo esto, cuidado, Yo no soy secesionista, cuidado. yo creo que los dones están activos, es mi postura. Pero creo también el abuso de eso. Sí, no, es más, Recuerda que ninguna profecía ha sido traída por voluntad humana. Entonces el don profético si existe porque sí, Dios lo porque Dios establece. lo Y establece, cuando Él quiere, puede ser un profeta Justamente. que diga una palabra de Dios en toda su vida. Y se Justamente, acabó. justamente, no existe más. Y ese es el asunto. El profeta más grande que mismo Cristo estableció, que era el profeta tuvo un periodo muy corto de profecía y se acabó. Y después Sí. le cortaron la cabeza. No andaba con anillos de oro. Sí, sí, y justamente es el problema. Justamente es el problema de que Dios me dice que entregues esto. ¡Ah! Y perdón, Entrega tú sin vergüenza. perdón que lo diga de esta forma, pero sí creo en que Dios puede pedir algo que entregar y en nuestra vida. En nuestra vida. Si nos pide algo, entrega tu vida. No entrega esto, no, entrega tu vida. Tus decisiones, todo lo que eres, entrégalo. Señor director, ¿puede poner fuego en la pantalla? ¿No? Así se siente el estudio justo en este No, momento. no, y no es mentira. Algo, hay fuego. Estoy calentito. Pero mira, cuando quedan heridas las personas, Sí, le echan la culpa a Dios. O, sí. y hay un predicador que me gusta mucho, que es mexicano, se llama Andrés Speaker. Así Y lo conozco. Sí. lo conoce. Sí, lo conozco. Y él dice en una de sus predicaciones, que con mi esposa lo escuchamos mucho, dice, cuando pasa algo en la iglesia con una persona, con un amigo, no culpes a la iglesia y no culpes a los pastores. Ujú. No, tú anda donde la persona, Claro. soluciona el asunto y si el asunto se zanja, ok, pero la culpa no es de la iglesia, la culpa no es de los pastores. No, sí, claro. Tú tuviste un problema con esta persona. Y si tu problema es con el pastor, anda y habla con él. Como un Justamente. hermano más. Él es tu hermano en la fe, habla con él. Claro, justamente, y dile, ¿sabe qué, pastor? Me sentí mal por esto. Pero no le culpes ni a Dios, ni a la iglesia, ni a tus hermanos. Tú tuviste un problema. Entonces, en base a eso, Cristian, es lícito cuando una persona se va sin conocer a Dios, porque, ojo, la premisa del evangelio que se ha predicado por las calles, por lo Ajá. menos acá en Chile, es ven a Cristo y se solucionarán tus problemas. Sí. Y si no se solucionan los problemas, Publicidad engañosa, ese no es el evangelio de Cristo. el evangelio de Cristo es todo lo contrario. Ven a Cristo y vas a sufrir. Sí.
El Evangelio de Cristo, la buena noticia, es de salvación. Y salvación de la perdición eterna de vivir sin Dios no es otra cosa. No existe el Evangelio de la prosperidad. No existe. Simplemente tiene que ver con el hecho de ser salvado. Y lo que viene después de la comunión con Dios es que Dios va a suplir todas tus necesidades, no todos tus lujos ni tus caprichos. Entonces, es un temazo eso. Ahora, esta promesa bíblica, Josué, de bendición, ¿incluye riqueza material o no? Cuando Dios promete bendición sobre la vida de uno, ¿incluye la prosperidad material, económica Él dice que particularmente? nos va a sustentar. Sí. Él, ¿Cuáles son sus promesas con respecto a la riqueza o a lo económico, para no ser específico de la riqueza? Dice, todo lo que tú necesitas, yo lo voy a suplir. Te voy a suplir qué comer o qué vestir. Eso lo plantea. Eso, yo voy a suplir eso. Y todo lo que tú necesites, necesidades, sí. yo lo voy a suplir. Sí. ¿Ah? No habla de, si tengo un teléfono, no habla de que tengo que cambiar el teléfono. No he visto un justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. ¿Qué significa eso? Vas a tener tu pan cada día, vas a tener tu vestido. No sé si promete una casa o un techo, porque si, como dice Primera de Juan, que el que dice creer en él de vivir de la misma manera que él vivió, Sí. él le dijo vivió a en sus el camino. discípulos, vengan a ver dónde vivo yo, no tengo dónde poner la cabecita, tráigame una almohada si le sobra alguna. Claro. Y no es pobreza. Jesús tenía el acceso a toda la riqueza que hubiera querido. Sí. Y de hecho, manejaban dinero en el ministerio de Jesús sin ningún problema, pero no lo manejaba él. De hecho, sabemos que habían dos que estaban ahí postulando. Teníamos Mateo y Judita, que metía la mano en el bolsillo. Sí. Y había gente que le aportaba. ¿Por qué? Porque creía. Dios siempre va a poner a tu lado gente que crea en lo que Dios ha puesto en tu vida y te va a apoyar. Dios va a bendecir a otros para que te bendigan a ti. Dios te va a bendecir a ti para que bendigas a otros. Sí. Eso es una realidad. Pero poner en el centro de la voluntad de Dios el éxito financiero, eso es una ridiculez del porte de un transatlántico. Es una De un mentira. portaaviones. Es una mentira. No. ¿Ya? Mira, partiendo de esta idea también, dice, a ver, si ustedes siendo padres malos, Sí, ¿cierto? A sus hijos no le dan una piedra cuando les piden un pan. cuando le piden pan, Ujú. imagínense yo, que soy bueno, Sí, yo voy a dar todo lo que ustedes necesiten. Pídanmelo y yo se los voy a dar. pero lo que necesiten. Sí, pero lo que necesiten. Me pasó algo hace unos días atrás. Necesitaba unas cosas urgentes, desesperado. Y dije, yo ya estoy aburrido y necesito que me ayudes, por favor. Y sé cómo pedirte y también me molesta que seas así porque mi carne quiere exigirte ciertas cosas. Pero, por favor, ayúdame. Pero yo necesito un milagro, o sea, como, no sé, yo necesito esto y quiero 3 de eso, ¿ya? Y mi espíritu mismo decía interno, si ya sabes cómo es él, no le pidas más de lo que él quiere Sí. dar. Entonces yo le digo, ya, haz un milagro y a Dios recordándome una y otra vez, ¿yo qué te prometí, Cristian? Te prometí el sustento de hoy. Sí. Entonces mañana te quiero de la misma manera, con un corazón humilde, siendo sostenido por mí, y vuélveme a pedir lo que corresponde a este día. No me pidas para 15 días más. Yo ya te dije que mañana voy a tener, pero mi voluntad es que tú me pidas a mí. Si usted quiere entender cuál es el corazón de Dios, ese es. Levántese, agradezca, pídale su pan hoy, y hoy Dios va a dar su pan de hoy. Pero mañana tengo que pagar la luz. Mañana Dios te va a dar para dar la luz. Y si no te da, tranquilo, tiene un plan, pero vas a pagar la luz. Entonces, cuando vemos a estos sinvergüenza, De la fe. es que ni siquiera, ¿qué fe? La fe en la plata, Son en el unos dinero. sinvergüenza ladrones que lo único que hacen es poner su énfasis en la fe. Se llenan la boca con nuestro Señor. Yo creo que la que van a pagar Cristian, va a ser en ¿puedo- cuota. Quiero agregar algo a lo que tú acabas de decir. Perdón, señor director, ya me fui ya. Usted sabe cómo. ¿A qué me invita si sabe cómo me pongo? Cristian, yo quiero decir algo. Yo hace un año atrás, aproximadamente, decidí ya no trabajar más con jefes porque quería dedicarme también a... No era que quería dedicarme, fue fortuito y después tomé la decisión
de ir como sanando cosas que estaban como muy atadas. Y en este transcurso me aboqué a poder hacer clases lo que estoy enseñando. Ujú. Y resulta que en medio de esto tuve la oportunidad de tener un vehículo para trabajar, con posterioridades mío. Y hace unos meses atrás, conversando con una persona, le digo, ¿sabe qué? Estoy cansado porque siento que un día le dije, hago tanto dinero y al otro día ya no lo tengo. Ujú. Pero al otro día lo vuelvo a tener. Ujú. Y en ese momento que estoy hablando de esto, ¡pum! Una iluminación respecto a Ujú. la palabra. Y siento de Dios decirme así en mi mismo espíritu, mira cómo hice con Israel. Lo mismo. Todos los días le tenía pan, Su maná has echado a perder el pero al negocio. otro día no estaba. Y En la tenían noche se que... ponía duro o se podría. Así es, y me dijo, así estoy haciendo contigo. ¿Y por qué lo podría? A propósito, para que no pusiéramos nuestra confianza en el cajón, ni en la cuenta bancaria, ni en el... No, no, yo quiero que tu confianza viva en mí. ¿Y sabes qué, Cristian, lo que hice? Dije, Eso es Señor, todo. ok, mira, yo le dije así, Sí. Señor, necesito esto para vivir diario. Cristian, y Dios no me deja de mentiroso. Todos los días, diariamente, yo tengo ese monto. Ese Mira, monto. Sí trabajando, pero díganle al Josué o cualquiera que quiere practicar esta fe, díganle que es como quedado, díganle que no es ambicioso, no, pero la disciplina que Dios nos invita es esa. Renuncia a la forma que el mundo tiene de asegurar su vida y yo te voy a enseñar una nueva forma. Por eso es que obviamente el tema de hoy ha sido muy fuerte. La teología de la prosperidad es lamentablemente un pensamiento que ha permeado en nuestras comunidades y lo que está trayendo es realmente una desgracia a la verdad bíblica, una desgracia a nuestros frutos como comunidades. Pero bueno, el tiempo se agota. Quiero simplemente invitarles a que puedan suscribirse a nuestro canal, activar esa campana, compartir este video. Creo que es importante. Mira, si te molestó este video, compártelo. De verdad, puede que tú estés viviendo en una iglesia de la prosperidad y te molesta mucho lo que acabamos de decir. Compártelo, discútalo, hablan la palabra, abran su pensamiento y veamos qué es lo que Dios nos puede hablar. Y si te gustó, también compártelo y escríbenos en el chat. Pastor, Cristian, Josué, no sé cómo quieran llamar. Esto está mal, esto está bien, por esto y por lo otro. Nos encantaría saber acerca de lo que piensas tú. Esto ha sido, bueno, Josué, un tiempo hermoso de conversación. no, Nos hermoso. tenemos que ir, por supuesto. Hermoso. Y de verdad, como dice Cristian, lo invito a compartir estos mensajes, este podcast, porque está hecho lógicamente con mucho cariño, con mucho profesionalismo de parte de él y de parte mía. Siempre vamos a tener unas respuestas en cuanto a la teología y el Señor nos permite acercar. Muy bien, esto ha sido Fe sin filtros. Una vez más, un abrazo. Nos vemos. Chau, chau.